Mi nombre es Ima Kitzel Caicedo Molina, soy profesora de la Facultad de Medicina del Departamento del Movimiento Corporal Humano y actualmente soy la directora del Grupo Corpus. El corporalaboratorio es una experiencia vivencial del movimiento y realmente desde el Grupo Corpus y sobre todo la experiencia de los estudiantes en varias asignaturas, entre ellas taller de cuerpo y movimiento, mi cuerpo, sus cuerpos, nuestros cuerpos, se nos ocurrió empezar a decir ¿y cómo hacemos para investigar con eso tan gozoso, tan placentero que nos pasaba en clase? Algunos son bailarines, están en grupos de formación de danza, de teatro, de música. Dijimos, bueno, miremos las técnicas corporales y miremos cómo es esa vivencia. De allí surge nuestro corporalaboratorio como un espacio para encontrarnos, vivenciar las técnicas corporales, comprender qué estaba pasando a nivel del cuerpo, entender qué queríamos enfatizar y se nos ocurrió hablar principalmente del ritmo corporal humano y de la imagen corporal, pero vivenciarla, sentirla y poder sacar una reflexión teórica, una reflexión vivencial y una metodología para poder compartir con las personas. El corporalaboratorio sirve para dos cosas principalmente. Uno, para encontrarnos como investigadores del movimiento corporal humano y segundo, para poder hacer, aprender y vivenciar los procesos, tanto de investigación como de vivencia del cuerpo. En ese gusto que tenemos las personas del grupo de investigación Corpus y muchos de los estudiantes que nos han acompañado en varias experiencias, estaba el interés por sentarnos a movernos, a hacer danza, experimentación corporal desde diferentes técnicas corporales. Y allí entonces se dio que queríamos hacer un proceso investigativo. Como queríamos formalizarlo, que eso tuviera, aparte de la vivencia pues, propia que ya habíamos tenido antes, es poderlo formalizar, pero además tener unos productos de investigación concretos. Y allí dijimos, presentémonos a un semillero y a una convocatoria de semilleros de la facultad, y así decidimos hacer nuestro proyecto, formalizarlo y poder pensarnos unos resultados académicos que aportaran a la acción profesional o a la labor profesional que cada uno de nosotros desempeñamos. Nosotros surgimos antes de la pandemia pensando en las experiencias corporales, pero con la pandemia nos obligó a pensar, bueno, ¿cómo seguimos experimentando el cuerpo, cada uno desde su casa, cada uno desde su pantalla, pero además que pudiéramos integrar esa vivencia individual en el tiempo de pandemia que implica, por ejemplo, no poder encontrarnos, no poder tocarnos, no poder escucharnos, no poder sentirnos? Y eso era interesante también para el corporalaboratorio. Fue una oportunidad para planear otras cosas, para sentir nuevas experiencias y nuevas vivencias. Yes. Sir? Ti. A. Na. La pandemia que nos obligó a pensar cómo cada uno se centraba en la experiencia individual, viviéndola en conjunto. Entonces, pues cada uno estaba en su casa, en su espacio, en su ciudad, porque varios eran fuera de Bogotá. Y pues el espacio, esa pantallita mágica que nos agrupaba por el Google Meet de la universidad, nos decía, bueno, encontrémonos y empecemos a experimentar. ¿Y qué está pasando, por ejemplo, con Yeser, que estaba en Villao con su calor, y Laura, que estaba en Mongua con el frío? ¿Y qué experimentábamos los de Bogotá? ¿Y qué experimentábamos pues cada uno en las vivencias propias de su casa? Con los ruidos y con lo que estaban diciendo ustedes, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que está en clase? Entonces fue bastante interesante, muy variado, porque cada técnica implicó cosas diferentes, experiencias con respecto a la música, al sonido, a la construcción individual, que siempre pensábamos tenerla y pues ensamblarla, ¿no?, en conjunto. La anatomía, la biomecánica, la fisiología, todo eso a veces es muy difícil desligarlo para solo llevarlo al sentido. Desde la fisioterapia de manera particular, sí tiene que haber un momento dedicado a estas experiencias, pero sí es necesario ese momento de exploración, sobre todo para que la gente se pregunte por sí mismo, ¿no? Cuando se habla de deshumanización de los servicios de salud, con el tema de la crisis clínica, de servicios, de la cantidad de gente que está en los espacios,
quién está allí, a ese que yo supuestamente atiendo, pero que realmente no es solo lo que estoy atendiendo, sino que estoy diciéndole, oiga, tranquilo, o sea, ese mensaje de entender su humanidad, su dolor, su condición de vulnerabilidad, pues nos hace más sensibles, más sensitivos, más humanos. Es importante para un cuerpo laboratorio pensar las actividades, ¿no? Entonces, cuando tú eres quien está coordinando, dirigiendo la experiencia, hay preguntas que tienen que ver, bueno, ¿cómo cumplo el objetivo, pero cómo no me alejo de la vivencia y de rescatar lo que se está sintiendo y lo que está pasando? Cada vez que uno de ellos tuvo que dirigir una sesión, escuchar si lo que ellos habían planteado era lo que la gente había experimentado o vivenciado, creo que eso fue bastante interesante. Creo que además les dio más herramientas de las que traían con respecto a por qué pienso, qué es lo que está pasando allá para que sirva a lo que yo estaba pensándome como objetivo de una sesión de trabajo. Eso fue fundamental para que ellos también se reconocieran como dueños de la actividad, que para que pensaran en la vivencia como cuerpo laboratorio y para que el laboratorio efectivamente fuera eso, un laboratorio de experimentación del cuerpo. Los sonidos que se pueden percibir por el oído humano y la forma como este se integra en el cerebro, es importante recalcar que los sonidos tienen una frecuencia de 20 Hz aproximadamente para que el oído humano sea capaz de captarlos. Esta información llega primero al ganglio espiral de la cóclea, donde se realiza el primer relevo de la vía primaria auditiva, que es una vía de acceso rápido para decodificar la información de orden auditivo. Esta información viaja por el octavo par craneal hasta llegar a la oliva superior, donde se realiza el análisis de la intensidad, frecuencia y duración, que es la primera gran tarea a la hora de interpretar el sonido. Después, este viaja hasta la tercera sinapsis, que es el receso lateral del cuarto ventrículo, y sube entrando al mesencéfalo por el colículo inferior, donde se realiza el proceso de localización del sonido en el espacio. A su vez, realiza después una sinapsis en el cuerpo geniculado medial, donde se prepara la tarea motora, que es una de las principales tareas que permiten que el ritmo tenga una característica corporal y que podamos estar hablando en este momento de ritmo corporal. Finalmente, se realiza una disociación de la información entre los giros temporales transversos, la corteza auditiva y la corteza orbitofrontal. Los giros temporales transversos, donde se va a resaltar el área 41 y 42 de Brodmann, buscan realizar una disociación y una interpretación de los sonidos de baja frecuencia y de alta frecuencia respectivamente, mientras que los de la corteza auditiva buscan diferenciar el tono, timbre, la intensidad y la textura del sonido. Finalmente, la corteza orbitofrontal medial es la que permite el procesamiento emocional de la música, dándole así pues todas las características contextuales de la música y pues del sonido en general. Después, esta integración del sonido baja por las vías eferentes, buscando así una respuesta motora que permite que el ritmo sea de alguna manera vivencial y corporalizado. Que el ritmo se relaciona en la vida desde muchos aspectos, corporales, sí, pero también relacionales. El ritmo como un elemento, eje, sí, como un principio de vida, eje a las realidades. Hemos descubierto una cosa muy interesante, sí, y es que las plantas, por ejemplo, tienen un ritmo en su crecimiento. Los órganos tienen un ritmo en su crecimiento y cada cosa viva en la Tierra tiene una relación profunda con el ritmo. Los saberes rítmicos en relación al desarrollo corporal humano tienen mucha incidencia, mucha. El solo hecho de tener una experiencia en donde yo pueda reconocer aspectos de mí que dentro del cotidiano no reconozco. O sea, entender la dificultad, para entender la dificultad que yo lo llamaría como dos experiencias muy significativas en, digamos, en una relación muy horizontal que se determina uno por el aprendizaje técnico y el aprendizaje de la experiencia, ¿sí? Si yo me inclino y voy a explicar el aprendizaje de la experiencia, no hay una dificultad, ¿sí? Porque hay proceso.
sea, no se presentaría como aquí hay dificultades, no. Aquí hay un proceso de reconocimiento que me permite comprender estados propios, ¿sí? Estados energéticos, espirituales, emocionales, cognitivos, ¿sí? Pero si lo veo desde la experiencia, voy a estar como disfrutando, ¿sí? Voy a estar gozando un lugar. Eso no quiere decir que lo técnico no tenga el gozo, pero lo técnico es un saber esencial a una rama del conocimiento que en este caso sería la danza, ¿sí? Y sería la música, si tomamos estas dos como referencias, porque hay varias. Cuando hablamos de la relación entre el desarrollo rítmico y la conciencia corporal, podemos ver claramente cómo se expresa esa maduración motora. Y allí entonces vamos a encontrar cómo cada individuo va explorando movimientos en una métrica específica, que obviamente puede estar marcada o no por la música que está presente. Generalmente, para ver qué tanto las personas tienen un mayor o menor desarrollo rítmico corporal, pues lo que estamos mirando es que efectivamente hay una capacidad para hacer movimientos amplios, fuertes, ¿cierto? De distal a proximal. ¿Y a qué me refiero con distal a proximal? El desarrollo rítmico va en esa dirección, o sea que es más fácil marcar con las manos, con los pies, con la cabeza, ¿cierto? Miembro inferior, miembro superior, o sea, marcamos el ritmo, el acento, el pulso que nos marca la música o un instrumento musical o un metrónomo en algunos casos, que nos permite decir, listo, márqueme este acento o este pulso. Y es más complejo para todos desarrollarlo con la cintura pélvica, la cintura escapular y el tronco en general. ¿Y por qué pasa? Porque estos movimientos requieren una mayor, digamos, un mayor ajuste y un mayor control motor que están dados por las exploraciones corporales que tiene cada individuo. Entonces, cuando estamos observando, ¿cierto?, qué tanto desarrollo rítmico corporal, pues estamos mirando qué tanto puede seguir ese movimiento con el ritmo marcado por la música y vemos que también hace la cadencia, la fuerza, la magnitud del movimiento en términos de distancia, ¿cierto? Y allí vamos a ir analizando cómo efectivamente se desarrolla. Obviamente, cuando hablamos de que está en el centro del cuerpo, o sea, con respecto a la cintura pélvica, cintura escapular y el tronco en general, pues vamos a encontrar ciertos movimientos que son un poco más complejos. Entonces, la flexoextensión es más fácil y allá hay varias diferencias, mientras que los movimientos rotacionales, ¿sí?, o de circunducción van a generar mayor complejidad. Entonces, mantener la velocidad en esos movimientos generan que hay una mayor apropiación y una mayor maduración con respecto a la sensación del ritmo y a la expresión del movimiento cuando hace ese recorrido. Entonces, cuando necesitamos trabajar el ritmo, pues tenemos que empezar por ahí. Y es cómo vamos integrando miembros inferiores, miembros superiores, cabeza, pero vamos llevando el movimiento hacia el centro del cuerpo y vamos ganando esa maduración, esa velocidad, esa ritmicidad y esa cadencia que requerimos para los ritmos que estamos trabajando. Una marcación de alta velocidad implica un mayor control motor y también una mayor integración motora, por lo tanto una mayor conciencia corporal para expresar el movimiento. Y desde esa lógica es que tenemos que trabajarlo, poder desarrollar ejercicios muy puntuales que me permitan hacer seguimiento, también pensar el estilo de la música y la conjugación para poder tener más claridad auditiva en algunos casos para las personas y que me pueda permitir marcar claramente lo que quiera. Entonces, de trabajar ritmos lentos a ritmos rápidos o de marcar movimientos más simples a movimientos más complejos. O sea, solo flexoextensiones, solo abducciones, pero llegar a rotaciones o a circunducciones o a movimientos que acompañan la flexión de miembros inferiores con la extensión de miembros superiores y con movimientos rotacionales a nivel de tronco. Entonces, esa sería la forma de trabajarlo en relación con el ritmo y la conciencia. Un gesto que depende de ritmo, ¿sí? En general aprender algo y pues todos sabemos que un aprendizaje tiene que ser específico y tiene que ser transferible, ¿sí?
No, yo pienso que si, por ejemplo, pensamos que un bailarín o una persona que le gustaría aprender algún movimiento que tenga una estructura rítmica, de pronto podría ser entrenamientos físicos complementarios, por ejemplo, como capacidad aeróbica, fuerza, coordinación, lo que tú estás diciendo, para tener un posible mejor desempeño en su gesto de interés. Y realmente eso es lo que más riñe con los principios del aprendizaje motor. Digamos, esa es una de las afirmaciones que me gusta hacer de manera más categórica, ¿sí? Riñe porque efectivamente la mejor forma de aprender a bailar es bailando, la mejor forma de aprender a nadar es nadar, ¿sí? Eso suena muy obvio y trivial a la vez, pero es algo que a veces inclusive no, pues, pareciera que en ciertos abordajes de pronto no es tan trivial, ¿sí? O sea, los ritmos biológicos en general es un fenómeno que va desde múltiples escalas, inclusive, desde la escala, pues tú hablas de la neurofisiología, del control del movimiento. Bueno, en general, nosotros tenemos ritmos en general, desde la forma en cómo se comunican las células, ¿sí? Por señalización, un ritmo, ritmos o frecuencias, que de hecho hay palabras ahí que se pueden empezar a correlacionar. La frecuencia tiene que ver con fenómenos cíclicos, el ritmo también tiene que ver con fenómenos cíclicos, con ciertas estructuras de periodicidad, y eso es algo que ocurre de forma multiescala o multinivel en toda la biología. Repito nuevamente, señalización celular, desde la forma como nosotros generamos outputs motores, un generador de ritmos por excelencia son los ganglios basales, ¿sí? De ahí que, por ejemplo, algunas enfermedades de ganglios basales se puedan tratar con música. Ritmos como los que tenemos en la médula espinal que generan movimientos automatizados, o es el insumo de movimientos automatizados como la marcha. La marcha tiene un ritmo propio, el ritmo sinusal del corazón, ¿sí? De otros enfoques, pues hay inclusive propuestas terapéuticas basadas en ritmo, que ya no son promocionales, sino tienen que ver ya con pues, cosas un poco más intervencionales y de pronto un poco más asistencialistas, pero donde definitivamente el ritmo es clave, es fundamental. Anfibios, por ejemplo, que pues no dependen de tener un sistema, o sea, no tienen tanta dependencia de un sistema visual tan desarrollado como el de nosotros, básicamente porque por las vibraciones del suelo, el ritmo del suelo guían su locomoción. Nosotros tenemos mucho de ese remanente todavía en nuestro córtex y inclusive de hecho nosotros percibimos mucho más rápido por vía auditiva que por vía visual. Eso es un hecho neurofisiológico. Y por eso el tema del ritmo es una herramienta terapéutica bastante importante y creo que va un poco explorada. El ritmo es la energía, el principio de vida del crecimiento de todos los seres vivos, de las cosas que habitan el planeta Tierra. Asocio la palabra ritmo a folie, y folie significa fiesta. Yo asocio la fiesta a la corporalidad. Fiesta, corporalidad. Es como esa diversidad que se manifiesta en el cuerpo. Cuando hablamos de ritmo corporal o corporalizado humanamente, estamos hablando también de un estudio desde algunas disciplinas, porque ¿quién habla más de ritmo si no es la música, si no es la danza, si no es el arte? Prácticamente que es la ciencia del conocimiento humano que reflexiona en torno a su práctica permanente, ¿sí? ¿Cómo puedo definir la importancia del ritmo corporal en la vida? Y a esto respondo que biológicamente somos seres rítmicos y por ser seres rítmicos nuestro crecimiento está ligado a ese principio de vida. En ese sentido, si nosotros truncamos ese ritmo vital por alguna circunstancia, estamos limitando el proceso del crecimiento integral y necesario que necesitaría nuestro cuerpo, que necesitaría nuestra existencia. El profesional que esté interesado en este análisis de desarrollo rítmico corporal debe vivenciar la técnica, explorar no solo desde la base teórica, sino apropiar el movimiento en su cuerpo. La experiencia en danza y específicamente en las técnicas corporales relacionadas con la danza percutiva, la danza contemporánea, las técnicas de Orant,
Laban y los 5 ritmos, ya que con ello podrá aproximarse a entender la corporalidad misma y la del otro. El movimiento corporal humano, desde la reflexión sobre el cuerpo, desde el cuerpo, para el cuerpo como clave, debe ser el paso inicial para plantear el desarrollo rítmico corporal desde las ciencias de la salud, entendiendo que el cuerpo es además de individual, social. Por lo tanto, requiere el movimiento para interactuar con el ambiente, los otros y consigo mismo. Reconocer el cuerpo, las sensaciones corporales, los sistemas de integración y el procesamiento de la información multimodal para el desarrollo del ritmo requiere de una comprensión real de lo corporal, donde el análisis y la interpretación de la información permitan al profesional en salud realizar un abordaje integral. Por ejemplo, se encuentran técnicas danzarias como la danza percutiva y la biodanza que dan paso a la exploración corporal desde las posibilidades de movimiento y de sonido que se experimentan desde la corporalidad individual. Un referente sería la técnica de danza percutiva. A manera de demostración se encuentran las obras producidas por la compañía Pulsos Vitales, donde encontramos una mezcla del sonido producto de la percusión del cuerpo consigo mismo y con el cuerpo confrontando a otros, marcado por el hilo conductor de la técnica de danza contemporánea. La técnica, a pesar de que es técnica y que trabaja el movimiento y que tiene unos énfasis, unas ganancias en coordinación, en fuerza, pues también hablas de cómo nos escuchamos como seres humanos y cómo nos comprendemos con nuestros dolores, defectos, virtudes, y yo creo que eso es fundamental para formar un profesional de salud, que sea capaz de escuchar al otro y de sentirse en los zapatos del otro. Entonces esa empatía que se forma con las técnicas es bastante, digámoslo así, útil, pero más que útil, formativa. Desde las técnicas corporales vistas desde el cuerpo laboratorio, pienso que es fundamental el estudio de la técnica Feldenkrais, el estudio del movimiento libre desde el contemporáneo y ciertas bases del movimiento de twerk y ritmos africanos. Es muy importante la técnica danza-movimiento conciencia, donde realmente se busca entender la corporalidad y la corporeidad desde la conciencia corporal. En esta nos exigían cómo manejar toda una esfera de movimiento, entonces como movimientos muy grandes fuera del cuerpo que llenaran como todo el espacio, como que eso ayuda a reconocer un poco más el cuerpo, que en mi caso era más centrado, por así decirlo, mi imagen era un poco más hacia el centro, y ahí las extremidades pues me permitía mayor conciencia corporal. La técnica que más me pareció significativa para imagen corporal fue el corpograma, debido a que con esto tuvimos de forma gráfica los elementos importantes para hacer el análisis frente a esta temática. Igualmente la técnica del Laban, por el reconocimiento de sí mismo en el espacio y la forma de movernos en ese, y también reconocernos, autorreconocernos en lo que somos capaces de hacer y cómo nos podemos mover. Descubrí que con todo esto que vi, cada persona tiene un timing, un tiempo, donde las personas aprenden y siguen movimientos o patrones. Eso me sirvió mucho para comprender que no todos puedo hacer las mismas cosas o en el mismo tiempo o en el mismo momento. Trabajamos una en específico de danza percutiva. Entonces se relaciona directamente con el ritmo, ya que se puede llevar mucho más fácilmente. Para mí era un poco difícil los movimientos que son de extremidades, porque mi ritmo como que está un poco más centrado con lo que es como cintura escapular y así, entonces como que manejar manos o pies para generar esta percusión ayudaba mucho a mejorar como otros áreas que no había explorado del ritmo corporal. A su vez las técnicas de Laban, estas también permiten explorar el ritmo con el movimiento, con diferentes maneras de entenderlo. Entonces puede ser el rebote, la amplitud, los giros. Entonces esas fueron las técnicas más importantes. Una de las técnicas fue la danza movimiento conciencia, ya que este permitió la expresión y la interiorización de emociones y pues de todo el movimiento corporal. Otra técnica que quiero resaltar es la de biodanza, porque esta pretendía también sincronizar tanto la música como los sentimientos, como el movimiento, y algo muy importante que es la historia de cada participante, de cada individuo, lo que hizo que se integraran muchas cosas y la experiencia fuera bastante completa.
Dentro de la vivencia del corpo laboratorio, pues hay varias cosas como a resaltar. Una de ellas es que se hizo durante cuarentena, entonces es como un aspecto bastante interesante de cómo evaluar el cuerpo en una cámara y en grupo. Entonces, pues fue algo extraordinario, diría yo, extra cotidiano más bien, en el que evaluamos muchas cosas y también logramos compartir. Bueno, también se llega a la oportunidad de poder luego hacer contacto, pero es algo que quiero resaltar. Además que también permitió no solo ver como a esa persona que vive, sino que también puede interpretar desde otros espacios. Presentarse al cuerpo laboratorio y poder explorar todas estas técnicas me ayudó a crecer pues mucho tanto en la expresión corporal como en la concientización del movimiento y también como de los sentires y pues en ese sentido. Y después del laboratorio pues ayudó a crecer mucho más esa expresión dentro de la retroalimentación que se hace tanto con los compañeros como uno mismo en sus espacios como de reflexión. Y ya más adelante como que eso permitió como afianzar otras experiencias y conocimientos, incluso como el autoestima y todo esto llega a subir y permite como participar de otros espacios que pues ayudan a crecer como persona. Entendí un montón de cosas de mi cuerpo, cosas que tal vez nunca había sentido, cosas que nunca había experimentado y que me permitieron hacer un autorreconocimiento distinto, el encontrarme conmigo misma y también el reencontrarme conmigo misma en mi profesión y el visualizar de manera más amplia lo que es la corporalidad y la corporeidad y el movimiento corporal humano. Esto es algo que sirve, esto es algo que nos ayuda a entendernos a nosotros mismos y a entender al paciente que estamos atendiendo, en el caso de los terapeutas, ¿sí? Que estamos atendiendo un cuerpo con su propia imagen corporal, con su propio ritmo, con sus propias experiencias y saberes. Entonces lo he llegado a apropiar bastante. Entonces fue también recordar un poco estos cimientos de la investigación relacionados justamente con la investigación de artículos, de leerlos, de apropiar la información para entender el ritmo desde una parte teórica y pues evidentemente la parte ya corporal que vendría siendo la técnica y la parte práctica. Mi acercamiento al tema del movimiento corporal, la ritmicidad y la imagen corporal antes del corpo laboratorio era muy desde el arte escénico, muy desde el performance, desde lo que se ve en escena para poder lograr una imagen pulcra, limpia, algo que realmente muestre un sentir. Pero después del corpo laboratorio entendí que el cuerpo es más allá de lo performático, es más que una imagen, sino que realmente la sensación es lo que hace la imagen y no al revés. Realmente entendí muchas cosas de cómo el sentir se refleja en la forma como nos movemos y la forma como el cuerpo interacciona con el entorno. Me hacían como consciente de mi movimiento fuera de mi centro. Entonces siento que eso ayuda un montón como a reconocer otras partes del cuerpo en movimiento y otras formas de expresar como sentires, si quiero sentir, no sé, tristeza, felicidad o algo así, pues me lo permite de otras formas como explorar ese movimiento. Y digamos que como ya mencioné en la parte de la salud, pues me permitió reconocer como varias dolencias y así mismo pues saber cómo, digamos, abordarlas o tratarlas incluso desde las técnicas que se exploraron dentro del cuerpo laboratorio. Sí, el entender la corporalidad y la corporeidad al momento de atender a una persona. No todo el mundo tiene la misma corporalidad, no todo el mundo tiene la misma imagen corporal, cada quien tiene su ritmo corporal y eso también aplica en cada una de las intervenciones y pues finalmente en nuestra profesión que es la fisioterapia, el movimiento corporal humano pues debe tener un ritmo y debe tener una imagen para que se pueda llevar a cabo, se pueda potenciar, fortalecer o mejorar. Entonces creo que el encontrar las técnicas o el explorar con las técnicas nos permitió precisamente descubrir que cada cuerpo es distinto y que asimismo debemos entenderlo para la intervención. Entonces el ahora ver la imagen corporal y el ritmo corporal es totalmente distinto porque yo ya lo experimenté, porque yo tuve una vivencia, porque fue algo fenomenológico que me permitió tener esa perspectiva de lo que es la imagen y el ritmo corporal, ya no solamente centrado en los autores, sino desde mi propia experiencia. bila yo e buru
buriyetami ayesila bila yo jembe fola luyetami na woluma wanjelo woluma wanjelo ayesila bila yo mande kaliyetami woluma wanjelo ayesila bila yo na he buriyetami na toma ayesila bila yo jembe fola luyetami na woluma wanjelo woluma wanjelo ayesila